He venido a compartir tres temas sobre el amparo en el nuevo Código Procesal Constitucional. Estos son amparo contra resoluciones judiciales, actuación inmediata de la sentencia de primer grado y las medidas coercitivas. Comienzo por el amparo contra las resoluciones judiciales. En el Código, durante la vigencia del Código de 2004, el recorrido ha sido sinuoso y confuso de esta figura. La Constitución establece, a contrario censo, que el amparo procede contra resoluciones judiciales emanadas de proceso irregular. Y el Código precisó en qué consistía esta irregularidad. Consistía en una resolución firme, no consentida sino ejecutoriada, que afectaba la tutela procesal efectiva, que comprende el acceso a la justicia y el debido proceso. Este fue el perfil de lo que es el proceso irregular o la resolución irregular, mejor dicho, que es susceptible de ser cuestionada en amparo. Desarrollo legislativo de la Constitución. Luego, el Tribunal Constitucional, en el caso de Polonia Kolka, donde se plantea un amparo contra una resolución judicial que desestima la nulidad contra un acta de incautación de la señora Polonia, que cuestionaba esta resolución por afectar su derecho a la propiedad, no a la tutela procesal efectiva, a la propiedad. El Tribunal Constitucional dice, es inaceptable reducir el ámbito de la protección que dé el amparo contra resoluciones judiciales a tutela procesal efectiva. Debe proteger todos los derechos que no sean protegidos ni por habeas corpus, ni por habeas data, ni por proceso de cumplimiento. Entonces, resulta que una sentencia impecable desde el punto de vista del derecho procesal en sus vertientes material y formal o procesal propiamente dicha, puede ser objetada según el Tribunal Constitucional. Por ejemplo, porque el demandante dice que afecta su derecho al trabajo, o a la propiedad, o a la libertad de expresión. Pero el inconveniente, más allá de que estemos de acuerdo o en desacuerdo con el caso Polonia, de haber dicho que es intolerable lo que hace el artículo 4 del Código Procesal Constitucional de 2004, el problema es que esta sentencia no tacha de inconstitucional al artículo 4, no lo declara inconstitucional y como consecuencia de eso lo inaplica. Lo único que hace es denostar del artículo 4 y aplicar un criterio distinto. Y entonces admitió a trámite el amparo de Polonia Kolka, y miren qué curioso, después lo declara infundado, porque evalúa que no se efectuó la propiedad. Pero en todo caso, desde ese momento, el juez constitucional y justiciable tuvo que convivir con dos reglas. Una, la del artículo 4, que dice que el amparo contra resoluciones judiciales solo sirve para proteger tutela procesal efectiva y que no ha sido declarado inconstitucional en control concentrado ni en control concreto. Y por otro lado, una posición del Tribunal Constitucional donde dice que es intolerable esta norma válida y por lo tanto el amparo funciona para todo. Menos mal, y digo que porque este código tiene muchos defectos, que este código reitera o reincorpora la regla según la cual el amparo contra resoluciones judiciales solo sirve para proteger el derecho a la tutela procesal efectiva. Porque esta regla está, por llamarlo de una manera, derogando el criterio del Tribunal Constitucional, porque el criterio del Tribunal Constitucional, de manera imperfecta, fue de descalificar el artículo 4, una expresión del legislador que emitió esa norma. Bueno, esta vez el legislador, ya ante la presencia de la jurisprudencia de Polonia Kolka, ha optado por regular el amparo en los términos consistentes en que solo sirve para proteger la tutela procesal efectiva. Eso creo que es importante tenerlo claro, porque abrir el amparo para cuestionar resoluciones impecables desde el punto de vista del derecho procesal, pero objetables por el demandante porque afectan su derecho de propiedad, su derecho al trabajo o cualquier otro derecho, genera el peligro de que ese derecho haya sido materia del proceso ordinario y que por lo tanto el demandante pretenda reabrir y ganar 3 grados de jurisdicción en el amparo para replantear su discusión respecto al derecho al trabajo o a la propiedad en el proceso de amparo, a pesar de que su derrota fue escrupulosamente respetuosa de sus derechos al debido proceso
formal o procesal y derecho sustantivo. Este es un acierto del Código Procesal Constitucional. No sé si voluntario o involuntario, pero acierto al fin. Paso al segundo tema, actuación inmediata de la sentencia de primer grado. El Código Procesal Constitucional de 2004, artículo 22, no decía expresamente que esta institución estaba regulada en el Perú. Decía que la sentencia que ordena la realización de una apreciación de dar, hacer o no hacer es de actuación inmediata. Afortunadamente, oyendo al derecho, a la doctrina, al derecho y al derecho comparado, el Tribunal Constitucional reconoció que como estamos en un proceso urgente, no puede entenderse que la sentencia que se actúe inmediatamente sea la sentencia final. Tiene que ser la primera, porque si el presupuesto del amparo es que uno acude ante la necesidad premiante de protección, no tiene sentido que el juez le diga, merece la protección, y le diga, pero espérate unos 4 o 5 meses a que confirmen para que la recibas efectivamente. Y entonces, esto quedó zanjado en materia legislativa e interpretativa. El Tribunal Constitucional, sin embargo, en el caso Flavio John Lojas, estableció un criterio que es el siguiente. Dijo, está bien, la actuación de la sentencia de primer grado se actúa inmediatamente, salvo que sea irreversible. ¿Y qué cosa es irreversible? Que los actos de ejecución no se puedan desmontar. Entonces, uno mira ese criterio y lo contrasta con la realidad y encuentra un choque estrepitoso, porque casi podría decirles que es la normalidad que las sentencias de amparo, si se ejecutan, sean irreversibles. Y pongo 3 ejemplos. Un demandante de amparo que pide que se levante una censura para difundir una noticia actual en ejercicio de la libertad de expresión. Gana el proceso. Actuación inmediata. Apela. Y le dice, bueno, ahora actúen. Y entonces el juez le apela a la otra parte, pero entonces el juez le dice, no, porque una vez que se difunda la noticia, esto ya es irreversible. Así que espérate unos 5 meses para que difundan la noticia si confirman tu sentencia. Bueno, si confirman la sentencia, esta noticia, cuando se difunda, va a ser como el título de una salsa conocidísima, va a ser periódico de ayer. Va a ser una sentencia inútil. Segundo ejemplo, una persona necesita una intervención quirúrgica en un hospital público y le dicen, no, porque usted está en esta otra fórmula, cotiza de otra manera, y entonces lleva al amparo. Y va al amparo y gana. Y el juez dice, fundada la demanda, que se practique la intervención quirúrgica. Esta sentencia, si se actúa, es irreversible. A alguien que se le opera no se le puede desoperar. Esto es de manera indiscutible irreversible. Pero ¿tendrá sentido que el juez le diga que se te opere en 5 meses porque hay un límite de reversibilidad? Creo que está condenando a esa persona o a que muera o a que sufra un daño a la salud de repente terrible porque la protección llegó de manera oportuna. Lo mismo en un tercer ejemplo, simplemente para completar el panorama, de tantas personas que en las minas sufren de enfermedades respiratorias como la neumoconiosis. La sentencia ordena que se le brinde el tratamiento, porque la empresa o de salud se niegan. Ordena que se le practique el tratamiento. Si se le practica el tratamiento, esto ya no tiene regreso. Ya se le practicó, de repente se cura. Pero, como es irreversible, el juez, atendiendo al criterio de la sentencia, Flavio Lojas debía decir, no, espérate 5 meses y sigue respirando y que este polvo tan terrible siga circulando en tus pulmones. Ya se verá después. Entonces, era la negación de la tutela de urgencia, que lamentablemente el artículo 26 del nuevo código lo ha consagrado como norma. Dice, la sentencia de primer grado es de actuación inmediata, ahora sí expresamente dice que es la de primer grado, pero esta actuación es procedente solamente si no genera situación de irreversibilidad. O sea, casi está diciendo que se va a actuar la sentencia de primer grado cuando no sea útil. Porque cuando es útil, cuando resuelve un problema, entonces no se actúa, habrá que esperar. Y eso es
algo que contradice frontalmente lo que es tutela de urgencia, porque es verdad que es posible que en segundo grado se revierta la sentencia y se desestime la demanda, pero el amparo es tutela de urgencia que brinda justicia de probabilidad, no justicia de certeza, y se corre deliberadamente el riesgo del error, porque si no, no se podría atender la emergencia. Cuando uno va a la sala de urgencia de un hospital, a uno la atienden con lo que tienen a mano, porque si se ponen escrupulosos a llamar al mejor médico y los mejores equipos, la persona se muere. Entonces, hay que correr el riesgo del error con lo que se tiene para dar una atención pronta. En eso consiste el amparo. Y si no se entiende eso, entonces el amparo será una formalidad. Hablaremos de doctrinas, de amparo residual, amparo alternativo y estas cosas que tanto gustan, pero que tampoco sirven, y perderemos de vista que esta norma del artículo 26 neutraliza el amparo. Y es el deber y es la oportunidad de ustedes, que son jueces constitucionales, de inaplicarla, porque es una norma, es un enunciado que atenta contra el derecho a la tutela procesal efectiva en su expresión de la tutela de urgencia. Finalmente, voy a las medidas coercitivas. El artículo 22 del Código Procesal Constitucional de 2004 tenía un enunciado que decía: la sentencia debe contener un apercibimiento. Si el demandado no cumple, le impone, le advierte que le deben poner una multa fija o acumulativa. La acumulativa es dramática porque es una multa que crece por cada día o cada 5 días o cada semana que no se cumple. 10 soles por día, que se duplican al segundo día 20 soles, al tercero 40 soles, y de repente en un mes ya es una suma astronómica. Entonces la persona requerida va a decir: yo paro este crecimiento y cumplo. Porque de lo que se trata es de incomodar al que no cumple para que cumpla. ¿Y qué ha hecho el nuevo código? Bueno, ha dicho: sentencia, multa fija, acumulativa, ya no. Destitución, que era una medida coercitiva, tampoco. Pero coloca una gama de medidas que lo que hacen es colocar al demandado en una situación de comodidad indescriptible, en la situación de incumplimiento. Porque dice: si el demandado no cumple, el juez remite los actuados al Ministerio Público para que actúe según sus atribuciones. O sea, yo no cumplo la sentencia y lo que me va a pasar es que el juez va a decir al Ministerio Público: estudia a ver si lo denuncia a Omar por desobediencia a la autoridad y en 5 años veremos si me condenan. Entonces yo digo: bueno, voy ganando tiempo y no cumplo, pues. Ya cuando me abran la instrucción, de repente ahí digo cumplo y encima diciendo que no debo cumplir, que lo hago simplemente como una concesión. Otra medida: puede disponer el juez el inicio de un proceso disciplinario en la entidad del demandado. Antes podía destituir, ahora lo que puede hacer es decirle a la entidad: inicien un disciplinario a ver si deciden destituirlo ustedes. Entonces, es un estímulo al incumplimiento. Hay otras medidas que son remoción, destrucción de cosas, paralización de obras, técnicas para la preservación, restitución y protección de los derechos protegidos, pero todo esto pasa porque no hay un mecanismo que al demandado lo coloque en la situación incómoda de tener que cumplir para no verse en una situación aflictiva como la multa creciente o la pérdida de su empleo. Y estas son medidas incluso moderadas, porque en Colombia y en el anteproyecto del Código Procesal Constitucional de 2004 existía la prisión civil. En la sentencia, el juez decía: ordeno al hospital que le realice la intervención quirúrgica bajo apercibimiento de detención del equipo médico que se niegue a hacerlo. Y entonces, si no lo hacían, 6 meses a una prisión, hasta que salgan con el compromiso de operar inmediatamente al demandante. Bueno, nada de esto esto no entró al código de 2004. En el código de 2004 estaba la multa fija acumulativa y la destitución, y ahora tenemos que se eliminaron estas medidas y hay una situación de confort para el que incumple. Y ustedes tienen también la oportunidad de aplicar esto y de aplicar supletoriamente, porque este código se los permite en el artículo 9 del título preliminar, supletoriamente el Código Procesal Civil, donde aquí permanecen las multas. Dice el 53:
el juez puede imponer multa compulsiva y progresiva destinada a que la parte o quien corresponda cumpla sus mandatos con arreglo al contenido de la decisión, inciso 1. Y además, disponer la detención hasta por 24 horas de quien se resista a su mandato. Afortunadamente, el Tribunal Constitucional, con la vigencia del viejo código de 2004, a pesar de que no permitía la destitución, aceptó que supletoriamente se podía utilizar la detención por 24 horas para remover la renuencia del demandado requerido para cumplir con lo ordenado en una sentencia que en buena cuenta es la protección del derecho de una persona que con apremio lo necesita y lo ha obtenido. Espero que esto haya sido de utilidad, esto que he tratado de sintetizar, y tengo la expectativa de que en las preguntas puedan salir más temas. Les agradezco mucho por permitirme dirigirme a ustedes y compartir un momento tan académica y humanamente tan importante. Gracias.